Bueno, buenos días chicos, buenos días chicas. Vamos a comenzar con el tema 4. Es un tema que apenas habéis visto. Es un tema de termoquímica que va sobre las transformaciones energéticas y sobre los principios termodinámicos aplicados a la química y que se producen en la parte química. No es un tema complicado. Lo que ocurre es que yo os voy a dar un resumen de toda la teoría. Y por otro lado vamos a ir completando este resumen a medida que os vaya explicando los problemas. Yo creo que con este nuevo formato vídeo, en donde yo ya he estado preparando los apuntes para poderoslos comentar sobre la marcha, pues podremos entendernos perfectamente. Os voy leyendo cosas y lo que sí que os voy a pedir es que este resumen lo tengáis en vuestro cuaderno, porque en su momento, cuando el archivo pauta os marque, de alguna manera os secuencie vuestro trabajo, cuando llegue el momento del envío, podáis enviarme todo este resumen importantísimo. Esto es lo que entra, es un resumen directamente obtenido del libro. Mirad, vosotros sí sabéis cosas. Un proceso, vosotros sabéis que puede ser exotérmico o puede ser endotérmico. Si el proceso es exotérmico, es porque libera energía, mientras que si el proceso es endotérmico es porque absorbe energía. Este concepto es en cuanto a la energía absorbida o desprendida de un proceso termoquímico. La ecuación de estado para gases ideales, vosotros también la conocéis, y es la ecuación de Clapeyron. P por V es igual a nRT, donde recuerdo que es importantísimo saberla manejar, y saber aplicar esta constante R que nosotros tenemos aquí en función de las unidades de lo demás. Si la presión la mido en atmósferas y el volumen lo mido en litros y la temperatura la mido en Kelvin, R me vale 0,082. Sin embargo, si la presión la mido en pascales, el volumen lo meto en metros cúbicos y la temperatura la sigo metiendo en Kelvin, R lo que vale es 8,314. N es el número de moles. Si nosotros tenemos un intercambio de calor, bueno, pues en un intercambio de calor nosotros tenemos esta ecuación que nos rige las transferencias energéticas en forma de calor. Q es igual a M por C por incremento de temperatura, donde Q es el calor, se mide en julios, el calor es una forma de energía, M es la masa en kilogramos, C es una unidad que se llama, una magnitud que se llama calor específico y se mide en julios partido por kilogramo Kelvin, y variación de temperatura es la variación de temperatura que se mide en grados Kelvin. Y cuando yo tengo un cambio de estado, la temperatura se mantiene siempre constante, de manera que lo que yo tengo es una expresión como esta que tenemos aquí, M por L, en donde M es la masa, pero L es el calor latente de cambio de estado, que se mide en julio partido por kilogramo. Imaginad que yo tengo agua a 4 grados. Empieza a subirle la temperatura, ¿hasta cuándo? Hasta los 100, si estoy en condiciones normales. Sigo añadiendo calor, sigo dando calor a ese agua, y ese calor no se traduce en una subida de temperatura, sino que se traduce en un cambio de estado. Y la temperatura se mantendrá constante hasta que todo el agua haya pasado a estado gaseoso, momento a partir del cual empieza nuevamente a subir la temperatura. ¿Qué es esto de la termodinámica? Pues mira, la termodinámica es una parte de la física, también de la química y a la postre de la ciencia. Es un pilar fundamental, en donde está basada por 4 principios, el 0, el 1, el 2 y el 3, y si cualquier parte de la ciencia cumple un principio termodinámico, esa parte puede ser cierta o no. Pero si cualquier parte de la ciencia incumple un principio termodinámico, esa parte radicalmente es falsa. Fijaos lo importante que es. En concreto, el principio 0 de la termodinámica lo que nos dice es cómo son las transferencias energéticas en forma de calor. Lo que nos dice es que el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Así de sencillo. El calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. El frigorífico enfría porque absorbe calor. No porque produzca frío, porque absorbe calor. Cuando escuchas en casa cierra la puerta que se escapa el gato,
el gato está caliente, es el calor el que se va, ¿vale? Y dentro de los procesos, pues vosotros tendréis que entender que nosotros teníamos procesos, tenéis que recordar que teníamos procesos isócoros o isocóricos a volumen constante, isotérmicos a temperatura constante, isóbaros o isobáricos a presión constante, y estos que os los estoy presentando en estos momentos. Adiabáticos, que son procesos bruscos y no reversibles en donde no hay intercambio de calor. Un proceso adiabático es un proceso brusco, no es reversible y la variación de calor va a ser cero. De manera que el trabajo, que siempre es menos la presión por la variación del volumen, lo puedo expresar de esta forma y puedo llegar a un acuerdo con el signo del trabajo. El trabajo es la presión exterior por el volumen inicial menos el volumen final, o menos la presión exterior por la variación de volumen. Cualquiera de esas dos expresiones es igualmente válida y además es idéntica. ¿Y los signos? Pues el trabajo va a ser negativo si el proceso es en expansión, es decir, si aumenta su volumen. Y el trabajo va a ser positivo si el trabajo es en compresión, es decir, si el volumen disminuye. Este tipo de diagramas que os muestro tienen nombre, se llaman, porque lo sepáis, diagramas de Sankey. Sankey, ¿vale? Este tipo de diagramas se llaman diagramas de Sankey. Y son muy gráficos. Si yo tengo el sistema, una parte de trabajo entra en el sistema, una parte de trabajo es expulsada o es realizado por el sistema. Hay que tener en cuenta dos equivalencias importantísimas. Están el equivalente mecánico del calor y el equivalente térmico del trabajo. Son idénticas. El equivalente mecánico del calor nos dice que una caloría es igual o es equivalente a 4,18 julios. Y el equivalente térmico del trabajo lo que nos dice es que un julio son 0,24 calorías. Son conceptos inversos. Y el principio 1. Pues hay muchas formas de enunciarlo. Pero mirad, ya en el Antiguo Testamento estaba enunciado. Cuando Dios les dijo a Adán y a Eva, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero que sepáis que ese es un enunciado apócrifo sacado de las Escrituras. Un enunciado muchísimo mejor es este que tenéis aquí. No se puede producir trabajo sin consumir una cantidad superior de energía. Nada, absolutamente nada, es gratis. Y se expresa de esta manera. La variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Incremento de U, variación de energía interna, es igual a calor más trabajo. Como son todo conceptos y la ecuación es homogénea, todo se mide absolutamente en julios o todo lo medimos en calorías. Un enunciado del primer principio de la termodinámica alternativo es este. En todo sistema aislado la energía interna permanece constante. Estas transformaciones nosotros las podríamos hacer a volumen constante o a presión constante. Si las hacemos a volumen constante, pues mirad, el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen y si el volumen es constante, este trabajo va a ser cero. De manera que la expresión de nuestro principio primero de la termodinámica, incremento de U es igual a Q más W y va a ser igual a Q sub V, el calor de reacción a volumen constante. De manera que Q sub V va a ser igual a la variación de energía interna y va a ser igual al trabajo final menos el trabajo inicial. Y si la transformación la hago a presión constante, pues lo único que tengo que hacer yo es hacer alguna pequeña modificación anterior. Qp, que sería el calor de reacción a presión constante, es igual a la variación de energía interna menos el trabajo, es decir, la variación de energía interna menos P por la variación de trabajo. Y si nos ponemos a jugar con esto, la variación de energía interna es U2 menos U1, menos P es más P por V2 menos V1, puedo agrupar V2 más P2 y V1 más P1, y a esta magnitud, que esto ya sí que es importantísimo, a esta magnitud voy a llamarle entalpía, a U sub I más P por V sub I igual a H. Se designa con la letra H y se conoce como entalpía. De forma general,
H es igual a U más P por V, energía interna más trabajo. La variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación del volumen. De manera que yo puedo escribir que el calor de reacción a presión constante es igual a la variación de energía interna. ¿Que el sistema absorbe calor? La entalpía aumenta. Qp será entonces mayor que cero. Y si el sistema cede calor, la entalpía disminuye y Qp va a ser menor que cero. Importantísimas estas consecuencias que vosotros vais a ver en los ejercicios que hagamos y son corolarios, conclusiones que sacamos a partir de estudiar matemáticamente la expresión. ¿Vale? Si el sistema absorbe calor, aumenta la entalpía. Si el sistema cede calor, disminuye la entalpía. Y nuevamente, a través de un diagrama de Sankey, nosotros podemos escribir lo siguiente. Si yo tengo un sistema que opera entre un foco caliente y un foco frío, este sistema absorbe calor del foco caliente, cede calor al foco frío y transforma esa diferencia de calores, QC menos QF, la transforma en trabajo. Ya digo que los diagramas de Sankey se entienden estupendamente. Son muy gráficos y son muy intuitivos. ¿Qué relación hay entre QP y QV? Pues mirad, si la presión es constante, QP es igual a la variación de energía interna más la presión por la variación de volumen. Si es un volumen constante, la transformación, pues QV es igual a la variación de energía interna, de manera que yo lo que puedo escribir es que QP es igual a QV más el trabajo, presión por variación de volumen. Si tenemos gases ideales, en donde P por V es igual a incremento de N por R y por T, donde incremento de N es la variación del número de moles e incremento de V es la variación de volumen, si la presión es constante, la R es constante y la temperatura es constante, yo puedo aseguraros de que QP es igual a QV más variación del número de moles por R y por T, o que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la variación del número de moles por R y por T. Y esto, chicos, chicas, es muy importante. Quedaos con esto porque estos apuntes tenemos que tenerlos bien manejados. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Nos faltan dos cositas, para terminar este vídeo. Pues primero, que si todas las sustancias de una reacción son sólidas o líquidas, la variación de volumen va a ser cero y por tanto la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna. Si todas las sustancias de una reacción son sólidas o líquidas, ya sabéis que los sólidos y los líquidos son incompresibles. A veces también incomprensibles, porque no hay quien les entienda, pero son incompresibles. Su volumen no varía. Y si la reacción es entre gases, la variación de energía interna es cero, de manera que la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna. Sacamos alguna conclusión. Energía y entalpía. Energía y entalpía. Esta parte de aquí son conclusiones que podemos sacar. Si mi reacción es exotérmica, la variación de entalpía es menor que cero. Y si mi reacción es endotérmica, la variación de entalpía va a ser menor que cero. ¿Y qué es esto de la energía de activación? Pues la energía mínima que necesitan los reactivos para que se produzca una reacción. Es decir, ya me habéis oído muchas veces, yo no suelto nitrógeno e hidrógeno y se forma amoníaco de manera espontánea. Necesitan las reacciones que se den unas condiciones para precisamente que se produzcan. ¿Cómo podemos calcular la entalpía? La podemos calcular de tres maneras. O bien por la ley de Hess, no la hemos visto, pero la veremos. O bien por las entalpías normales de formación, no las hemos visto, pero las veremos. O bien mediante energías de enlace. Así es como nosotros vamos a calcular esta nueva magnitud que os he presentado hoy y que se conoce como entalpía. Ley de Hess. Primera cosa que tenemos que conocer. Durante una reacción, la variación de la entalpía es la misma, sea la reacción en una etapa o en varias. Repito, durante una reacción,
la variación de la entalpía es la misma, se produzca la reacción en una etapa o en varias. Y las entalpías que voy a tener son incremento de HR0, que es la entalpía normal de formación, corresponde al calor intercambiado en la formación de un molde compuesto a partir de los elementos que lo forman, todo a 10 a la 5 pascales y 298,15 grados Kelvin. 10 a la 5 pascales y 25 grados centígrados. Y la entalpía normal de combustión, incremento HC0, corresponde al calor desprendido cuando un mol de sustancia reacciona al 100% con oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados, es decir, 298,15 Kelvin y 10 a la 5 pascales. Nuestras condiciones, para que lo tengamos claro, nuestras condiciones normales son dos, y hay que especificar con cuáles trabajamos, o con 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, o con 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Depende. Y está claro que cualquiera que sean las condiciones con las que trabajamos, pues tienen que quedar perfectamente determinadas en el enunciado. Nuestras condiciones normales, 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, o 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Por último, con esta página termino este primer vídeo. La energía de enlace. Primer concepto. La regla de Berthelot. Segundo concepto. Y proceso espontáneo. Tercer concepto. Empezamos por el primero. La energía de enlace. En toda reacción química se rompen los enlaces de los reactivos para formar nuevos productos. Rompen es lo que yo tenga reactivo, todo se rompe. Y esos átomos se reordenan para formar productos nuevos. La energía de enlace se define como la energía necesaria para romper un enlace covalente entre dos átomos de una molécula gaseosa. Y así se escribe la entalpía de la reacción. La variación de la entalpía de la reacción es igual a la suma del número de moles por la variación de la entalpía de formación de los enlaces rotos menos la suma del número de moles por la variación de la entalpía de formación de los enlaces creados. La variación de la entalpía de formación de la reacción es número de moles por variación de la entalpía de enlaces rotos menos número de moles por la variación de la entalpía de los enlaces creados. Es posible que no lo entiendas, pero lo vas a ver con los ejercicios y ahí te prometo que se va a hacer la luz. Pero de momento esto hay que saberlo. Regla de Berthelot. Pues nos dice lo siguiente, que siempre que sean posibles varias reacciones, la que se producirá será aquella que dé lugar al mayor desprendimiento de energía. Repito, de todas las posibles reacciones que se puedan dar, la que se va a dar es la que desprenda más energía. Y por último, un proceso es espontáneo cuando ocurre sin ningún tipo de influencia externa y además va en un solo sentido, de reactivos a productos. Un proceso es espontáneo cuando ocurre sin ningún tipo de influencia externa y además va en un solo sentido, de reactivos a productos. Bueno, pues muchas gracias chicos, chicas. Con esto terminamos este primer vídeo sobre transformaciones químicas, sobre termoquímica. Espero que lo hayáis entendido. Espero que hayáis cogido bien estos apuntes que os he ido leyendo al pie de la letra para que podáis entender mi caótica letra. Por favor, dejad un comentario para asegurarme de que lo habéis visto.